Hola, hoy veremos el tema situación internacional finales de la década de los 60 y la primera mitad de la década del 70. Pero ¿qué tiene que ver esto con los temas que nosotros vamos a tocar en este semestre? Claro que tiene mucha relación porque es ver de un pantallazo la situación que se vivía en diferentes partes del mundo para estas décadas, principalmente en Estados Unidos, porque recordemos que para estas décadas se estaban haciendo lo que eran las negociaciones para la firma de los tratados que regresarían el canal a manos panameñas. Primero vamos a ver especie de una introducción, así bastante rápida, de esa situación que se vivía para las décadas del 60 y el 70 en diferentes partes del mundo. Y primero iniciamos con lo que fue la Guerra Fría. Ya ustedes pudieron observar un video sobre la Guerra Fría y pudieron ver cómo fue ese impacto mundial. Claro, fue un impacto eh, muy grande a diferentes partes del mundo y lo vamos a ver aquí a través de esta explicación. Entonces, la Guerra Fría dividió al mundo prácticamente en dos bloques. Vemos el bloque de los capitalistas y el bloque del socialismo. En el capitalismo era liderizado por Estados Unidos y tenía un grupo de países que lo seguían o eran los aliados. Y en el caso del socialismo, entonces era liderizada por Rusia o principalmente por lo que fueron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y también tenían un grupo de países que los apoyaban o eran conocidos como sus aliados. Aquí en esta imagen podemos apreciar claramente lo que les estoy explicando de los dos bloques. Tenemos el bloque liderado por Estados Unidos y también el bloque liderado por la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Las que están, por ejemplo, en el color azul intenso son las que pertenecían al capitalismo, y las que vemos en este color rojo intenso liderizadas por las URSS o antigua URSS. Y bueno, también hay otro grupo que ustedes son las que ven acá en colores celestes más pálidos y las ven en colores grises, pero esa hace referencia entonces al grupo de los no alineados, que también más adelante lo vamos a ver en este tema, y que eran esos países que no defendían o no seguían a ninguno de los dos bloques, en este caso el socialista y el capitalista. El socialista acá, el capitalismo acá. Para 1961 ya vemos una de las primeras fricciones que trae lo que fue la Guerra Fría, ese recrudecimiento, esa intensificación de lo que fue la Guerra Fría, y fue la construcción del muro de Berlín. Y bueno, muchos se preguntarán qué es esto de el muro de Berlín. Realmente fue un muro como lo hemos visto de repente en otros países, pero lo hemos visto en áreas de frontera y no como sucedió acá en Alemania, que el muro era un muro de una pared de concreto, de hormigón, de un tantos metros, creo que eran como 4 metros de altura, y que dividía prácticamente a todo un país, en este caso Alemania, en dos partes, la occidental, democrático, y oriental, socialista. ¿Y para qué servía todo esto? Pues para alejar esa influencia de la Alemania capitalista de la Alemania socialista. Pero antes de avanzar, pues quisiera hablar un poquito de la Guerra Fría en sí, que debía hacerlo algún inicio. Y es que muchos cuando nos hablan de la Guerra Fría nos imaginamos que es una guerra con armas, una guerra de enfrentamientos, de violencia, de bombas, entre otros. Sin embargo, no, la Guerra Fría más bien fue un enfrentamiento ideológico, pero que esas ideologías de estos dos grandes bloques llegaron a causar impactos de gran magnitud mundial. Ahora vemos el triunfo de la Revolución Cubana
por Fidel Castro sobre Fulgencio Batista, llevando con él lo que fue el socialismo a Cuba. Cuando él lleva el socialismo a Cuba, entonces esto fue como un desafío a Estados Unidos. Lógicamente Estados Unidos no le gustó y lo que hace Estados Unidos para Cuba es esto, lo que hace es bloquear económicamente y políticamente a lo que fue Cuba para 1962. Fueron grandes los problemas que tuvieron con Cuba. De hecho, más adelante vemos cuando ¿cómo les digo?, sobrevuela un avión estadounidense sobre la isla y pueden observar que se encuentran algunos misiles en Cuba y ellos pues relacionan de que va a haber un ataque desde Cuba por parte de lo que es Rusia o de la URSS, y lo que hace es que esto lo lleva a Estados Unidos a sentirse amenazado. Miren, con esta acción prácticamente pudo darse una guerra, pues, por este tema de los misiles en Cuba. Otro, viendo así por encima, fue la guerra de Vietnam. Esta también pudiésemos decir que son como ramificaciones de lo que fue la Guerra Fría. En Vietnam, entonces, ¿qué pasa? También prácticamente se divide y una parte es apoyada por la URSS, la del norte, y el resto es apoyado por Estados Unidos, que apoyaba el sur. Tuvieron muchos años de lucha y finalmente Estados Unidos tiene que dar a doblegar su mano y firmar en 1975. ¿Y por qué Estados Unidos doblega? Pues porque el mismo pueblo estadounidense, había una gran parte de Estados Unidos que no estaba de acuerdo con esta guerra y hacían protesta y esa gente se manifestó. Aparte, pues de que Estados Unidos no le fue muy bien en lo que fue la misma guerra y finalmente se ve forzado a firmar lo que es un acuerdo de paz en 1975. Otro brazo, ¿verdad? Otra extensión de lo que fue esa Guerra Fría fue en Chile, acá en América. Lo vemos como un foco de esa extensión. Entonces, ¿qué pasa acá en Chile? Pues vemos la presencia también de los dos bloques, el bloque capitalista y el bloque socialista. Con lo que fue Salvador Allende, él introduce el socialismo. Pero ¿qué pasa? Ya en Chile lo que se practicaba era el capitalismo, que era pues apoyado por Augusto Pinochet. Entonces, como entró este señor Salvador Allende a introducir lo que fue el socialismo, interviene Estados Unidos y apoya el golpe de Estado que le dan a Salvador Allende por parte de Augusto Pinochet. ¿Esto qué quiere decir y qué mensaje envía que Estados Unidos a todo aquel país que intentaba unirse a lo que era el bloque socialista? Estados Unidos intervenía porque actuaba prácticamente como esa persecución de aquellos que seguían las ideas del socialismo. Y este fue el caso de Chile. Acá entonces vemos una lista de los países que enfrentaron golpes militares para la década del 60 y el 70. Eso fue, digamos que fue prácticamente una característica, ¿verdad?, de estas dos épocas. Y si pueden ver, la lista es enorme y principalmente países de América Central y América del Sur, donde se daban estos golpes de Estado liderizados principalmente por militares. Y podemos observar que nuestro país está en esa lista. Recordemos que para la década de finales de los 60, en Panamá hubo un golpe de Estado liderizado también por militares. Así que esta prácticamente es una característica de estas décadas también. Y todo esto regresamos recordando cómo estaba esa situación en los diferentes países para estas décadas, que eran los momentos cuando se estaban intentando hacer negociaciones para que nos devolvieran el canal y todo lo que con ello conllevaba. Pues estamos hablando de bases militares, todos los terrenos que tenía
pues Estados Unidos bajo su jurisdicción en ese momento. Se fortalecen grupos guerrilleros. ¿Qué quieren decir esto? Los grupos guerrilleros se formaron también en respuesta principalmente a la URSS. Ellos fueron grupos armados que daban presión a los gobiernos para que solucionaran problemas sociales y económicos porque estaban teniendo grandes crisis, tanto económicas como en el plano político, o sea, la democracia estaba por el piso, entonces se da lo que es una inestabilidad en estos países. ¿Y qué pasa? En respuesta a esto, los gobiernos van creando entonces lo que eran los grupos paramilitares. Aquí vemos un ejemplo que eran los grupos paramilitares colombianos en defensa de esos ideales, ¿verdad? Bueno, la imagen solamente es ilustración, no corresponde a la época, pero bueno, para que tengan idea de lo que eran los grupos paramilitares, y estos iban en contra de lo que eran estos otros grupos que ya les mencioné, que eran los guerrilleros. Estos eran grupos que le hacían frente al gobierno para que solucionaran los problemas del pueblo. Y estos entonces eran creados por los gobiernos para hacerle frente a los grupos guerrilleros. ¿Y quiénes apoyaban esto? Apoyado por Estados Unidos. Porque recordemos que los grupos, los paramilitares, los grupos guerrilleros eran apoyados por la URSS. Así que siempre vemos ese choque de los dos bandos. Ahora entraremos a ver lo que fue la crisis social de los Estados Unidos. Crisis social, había muchos problemas, pero aquí vamos a enmarcar dentro de esas crisis que se vivía para esta época, vamos a ver lo que era sobre todo la discriminación. Para estas décadas fue donde estaban más, pudiésemos decir, arraigada lo que era la discriminación en Estados Unidos al negro principalmente. Habían otros tipos de discriminaciones, pero la más fuerte fue hacia el negro. En Estados Unidos también para esa época había una pobreza generalizada, había una crisis económica muy grande, destrucción de los recursos naturales, que hasta el día de hoy nosotros todavía experimentamos esa destrucción de lo que son los recursos naturales a través de nuestras acciones, principalmente cuando son a grande escala y sin un control. Una marcada desigualdad social, ¿sí? Había una desigualdad social muy grande entre los grupos, pues los más, pudiésemos decir, económicamente que estaban muy bien, sin embargo vemos otros grandes grupos que prácticamente no tienen nada, y la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, que era lo que les comentaba, que pues la población estadounidense, una gran parte de la población no estaba de acuerdo con esta guerra de Vietnam y que Estados Unidos participara. Dentro de esa problemática vemos la segregación racial del negro. No sé si ustedes han escuchado de que en Estados Unidos, para esta época, el negro estaba prácticamente apartado, ¿no? Por ejemplo, lo apartaban de los buses, las escuelas, los parques. Habían parques para blancos, parques para negros. Habían buses para blancos, buses para negros. Así igual con las escuelas, por ejemplo, también con los sitios públicos, los hospitales, las áreas de vivienda también estaban totalmente divididas. Y pues esto trajo muchos problemas, mucha violencia para esos tiempos. Para 1954 se prohíbe esa segregación tanto en escuelas y autobuses porque dentro de los autobuses colegiales se daba esa problemática. Sin embargo, pasaba esto, mucha gente, pues simplemente no se acogían a esa prohibición y seguían pues con la mala práctica hacia la discriminación para el negro.